Hay un versículo que quiero tocar de inicio, Efesios 5:33. Efesios 5:33. El tema que voy a tocar se titula Respeto, la necesidad del varón. Respeto, la necesidad del varón. Y voy a tomar de base el versículo de Efesios 5:33 que Toño tocó. Yo voy a tocar en una parte del mensaje los mismos textos que él usó, pero tomando otro matiz, ¿sí? Efesios 5:33 dice así: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, el respeto es un valor que permite que el hombre y la mujer puedan reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades y derechos de su cónyuge, ¿sí? De manera colectiva, el respeto es el reconocimiento del valor propio como humano, de manera personal, pero también de los derechos de los demás y de la sociedad en su conjunto. Benito Juárez, que es considerado por muchos como el mejor presidente que ha tenido México, nuestro país, hizo muchas cosas buenas, no ha sido igualado hasta la fecha. En 1867, él dijo una frase de tantas cosas buenas que dijo e hizo, que es una frase que todo el mundo conoce. Y la frase dice así: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Se voló la barda con esa, ¿no? Porque va totalmente de acuerdo con la enseñanza bíblica. De hecho, él leía la Biblia, para los que no sabían esto. Una frase que encierra una verdad impresionante, ¿sí? Sin embargo, el día de hoy, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos los seres humanos? Bueno, el día de hoy vivimos en un mundo irrespetuoso. No hay respeto a los padres, o se ha perdido en un grado muy, muy alto. No hay respeto a los maestros. Ahora los maestros tienen miedo de llamarle la atención a los alumnos porque los agreden los alumnos, les faltan al respeto. No hay respeto a las leyes, no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a las buenas costumbres, no hay respeto ni aún a nosotros mismos. Mucha gente no se respeta ni a sí misma. Y por supuesto, no hay respeto a Dios. Hay quizás ritualismo religioso, pero no hay un verdadero respeto a Dios. ¿Sabían ustedes que los 10 mandamientos, encierran toda una enseñanza ética y espiritual impresionante? Y entre un matiz de los 10 mandamientos, que yo lo quiero enfocar aquí, ahí leyéndolo lo palpé cuando yo estaba estudiando para el tema, pero los 10 mandamientos fueron dados, entre otras cosas, entre otros principios, nos fueron dados para enseñarnos el respeto. Yo nunca lo había visto así, sino que pues leyendo y escarbando descubrí eso. Todos sabemos los 10 mandamientos, ¿no? Casi hasta de memoria. Pero los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés tienen que ver con el respeto a Dios. El mandamiento número 1 dice en Éxodo 20, versículo 3:
Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios dice, me vas a respetar y no vas a tener ningún otro Dios enfrente de mí. Dios merece todo el respeto, ¿no? El segundo mandamiento, Éxodo 24, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No te vas a inclinar ante lo que tú mismo has creado. Respétame, yo soy el Dios vivo. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es un nombre santo, limpio, que tiene que ser respetado. Pero la verdad, imágenes por todos lados, semejanzas de Dios por todos lados. El nombre de Dios es tomado en vano, sin respeto alguno. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así como yo descansé, tú te vas a tomar un tiempo para que pienses en mí, para que me lo dediques a mí. Y pues si hay algo que menos le dedicamos a Dios y lo irrespetamos, es pensar en Él, dedicarle a Él. El quinto mandamiento está en Éxodo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento tiene el propósito de respetar y honrar a los padres. Cuidar eso que Dios puso en los padres. Y los padres tenemos que ser respetados. Y el mandamiento tiene ese propósito. Es dado a los hijos. Nosotros fuimos hijos en un momento dado, ¿sí? Y no sé cómo nos fue. ¿A ustedes cómo les fue con sus padres? ¿Los respetaron? No lo sé. El sexto mandamiento está en Éxodo 20:13, que dice, no matarás. Ese mandamiento tiene el propósito de respetar la vida humana en su máxima expresión. El mandamiento número 7 está en el versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Ese mandamiento tiene el propósito de respetar el matrimonio, de que el esposo respete a su esposa y que la esposa respete a su esposo, que no ande viendo ni buscando por otro lado. Ese es uno de los matices que tienen los mandamientos, fomentar el respeto, ¿sí? El octavo mandamiento está en el versículo 15, dice, no hurtarás. Este mandamiento tiene la finalidad de parte de Dios de fomentar el respeto por las cosas ajenas. Que tenemos que respetar lo que no es nuestro. Si te encuentras una cartera, trae una identificación, regrésala, no es tuya. Hay muchas maneras de robar, nada más ahí nos podemos pasar hasta una serie. Pero notan que qué cortos son los mandamientos, pero están llenos de fomento al respeto. ¿Sí? El noveno mandamiento dice, está en el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento tiene el propósito de preservar y de guardar y proteger la reputación de los demás. No, la verdad es que hemos sido irrespetuosos en todos los mandamientos. Y en algunos de ellos en grado sumo, Ahora, esto nos ha traído consecuencias a nuestra vida, sin duda. Quizás no alcancemos a ligar las consecuencias con toda esta falta de respeto que hemos tenido por los mandamientos de Dios. Pero muchas de las cosas que hoy estamos viviendo es por eso, créanmelo, por falta de respeto a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Y el décimo mandamiento está en el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento fomenta el respeto hacia los bienes de los demás, las cosas que los demás poseen. Entonces a un cristiano se nos prohíbe codiciar lo que no es nuestro, codiciar lo que el otro tiene.
Y tenemos que respetar eso. Y conformarnos, como dijo el apóstol San Pablo, él dijo que estemos contentos con lo que tenemos. Entonces, la verdad es que mis respetos está creciendo cada día hacia Dios y hacia su palabra. Dicho lo anterior, podemos resumir lo siguiente, que el respeto a todo esto que encierra ahí está todo. El respeto fundamenta sólidamente, sin duda, nuestro diario vivir. Todos los días es para ejercer este valor del respeto, todos los días. En el ámbito familiar, pues cotidianamente. En el ámbito laboral, pues hay un mundo de personas a las que hay que respetar, y un mundo de situaciones a las que hay que respetar. En el ámbito escolar igual, en el ámbito vecinal. O sea, respetar al vecino como ciudadano de un país. No, hombre, es un etcétera enorme, que me faltaría el tiempo para tocar esos puntos. Voy a citarles algunos textos en la Biblia sobre el respeto. Por ejemplo, Levítico 19:32. Levítico 19:32. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Levítico 19:32. Pónganse de pie y muestren respeto por los ancianos. Como decía Toño, todos sabemos eso. Y luego añade el texto, respeten a su Dios, porque yo soy el Señor, como diciendo el Señor, yo soy Dios, yo merezco todo el respeto como creador, y ustedes como criaturas deben respetarme, y yo les ordeno este mandamiento. En la versión Reina Valera dice, delante de las canas te inclinarás. O sea, del hombre viejo, de la mujer entrada en años. Ahora, si ustedes se fijan en nuestra cultura mexicana, no sé, otros países, yo hablo de la de aquí, y quizás en Latinoamérica, pero para ofender a alguien le dicen ya estás viejo, como si estar viejo fuera deshonroso. Nunca se me olvida que una vez al hermano Pablo, que cuando yo vi esto así en vivo, rondaba los 80 años de edad, con una sabiduría impresionante que tenía, y estábamos en un evento de pastores. Entonces estaban unos jóvenes, pues aprendices, ¿no?, iniciando en el ministerio, y uno de ellos dijo, no, debían de darnos chance, dice, porque los otros ya están viejos, pero así ofensivo, debían de darnos chance a predicar, los otros ya están viejos, dice. Entonces el hermano Pablo se le quedó viendo y le dice, a ver hermano, ven para acá, le dice, era americano, ¿no? Y le dice, mira, te burles de los viejos, porque yo ya llegué y tú quién sabe si vayas a llegar, ¿eh? Más respeto, le dice. Y es común faltarle respeto a los ancianos. Ahora, fíjense, hay un caso en la Biblia, yo lo he leído muchas veces, pero nunca lo había visto bajo este matiz. Pero hay un caso de un profeta llamado Eliseo. Fíjense las consecuencias de irrespetar a los ancianos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Lo voy a leer en la versión al día. Segunda de Reyes 2:23 dice, de Jericó Eliseo se dirigió a Betel. Eliseo era un profeta que había sucedido a Elías. Dice, iba subiendo por el camino cuando unos muchachos, tenían que ser muchachos, ¿verdad?, salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él, así dice esta versión. Y le empezaron a gritar, anda viejo calvo. Le gritaban, dice esta versión, anda viejo calvo. Entonces Eliseo se volvió y clavándoles la vista, se les quedó viendo como diciendo, qué irrespetuosos. Era el representante de Dios, Eliseo, en ese momento. Clavándoles la vista,
los maldijo en el nombre del Señor. Esto suena bien fuerte, ¿verdad? Porque para nosotros el concepto, tenemos que irnos un poco al contexto de ese tiempo, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento Jesús dijo, no maldigáis a nadie. O sea, me falta el tiempo para meterme un poco más y explicar esto, ¿no? Pero lo que dijo Eliseo, dice, bueno, aquí traduce del hebreo, los maldijo en el nombre del Señor. Pero no dice qué les dijo. El asunto es que miren lo que sucedió. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Alguien puede decir, oye, pues que es exagerado. Espéreme, no se adelante. ¿Saben por qué pasó eso? Porque Dios había dicho, delante de las canas te inclinarás. Y estos se estaban burlando. Cuidado de burlarnos de los ancianos. Pero les voy a decir otra cosa. Pobre de ti si te vuelves a estacionar en el lugar que les corresponde a los ancianos. Te va a ir mal. Primero un multonón que se te va a ir el aliento. Y enseguida, quién sabe qué, porque lo que sembramos cosechamos, ¿eh? Yo me acuerdo cuando Dios me habló acerca de mis padres ancianos que estaban entrando a la ancianidad. Me decía, hónralos. Y mi padre no fue muy buena onda que digamos conmigo. Y yo le dije, oye Señor, pero es que no, me dice, no me discutas, hónralos. Honra a tu padre, me dijo, sobre todo. Y no me discutas. Te voy a dar la oportunidad de que hagas lo que él no hizo contigo, porque él no me respetó como hijo. Dice, pero a ti te voy a dar la oportunidad que lo respetes como tu padre. Haya sido lo que haya sido, haya hecho lo que haya hecho. Lo entendí. Bueno, batallé, esa es la verdad. Y luego todavía más cuando el Señor me dijo, y quiero que hagas algo con él. Le vas a comprar un auto nuevo. No me compraba ni zapatos. Y él era gerente de hoteles de este tipo, ¿eh? O sea, ganaba dinero, pero no era cristiano. ¿Qué podía esperar? Yo le dije, bueno, está bien. O sea, sí batalla porque uno trae resentimientos, trae heridas. Contra una falta de respeto aún de un padre a un hijo, también cometemos falta de respeto hacia ellos. Pero Dios me dio la oportunidad de demostrar que Cristo estaba en mi corazón. Y le dije, bueno, sí lo hago, Señor, pero pues me tienes que dar para... Miren, no tardó el Señor y me dio. Y fui y le compré una camioneta a mi papá. Porque siempre que íbamos decía, ay, cómo me gusta esa camionetita. Yo ya sabía, una Pointer de esas chiquitas, ¿no? Y fui y se la compré. Cuando yo le entrego la llave, se agarró llorando. Pero Dios algo hizo también dentro de mí. O sea, hay una bendición de respetar lo que Dios dice que respetemos. Y respetar a los ancianos. Miren, aquí fue lo contrario. Entonces, si ustedes tienen padres ancianos y los han descuidado, bueno, con todo respeto, les invito y les sugiero que velen por ellos, que los respeten. No, es que mi mamá me agarraba de los cabellos. Perdónala y respétala. Bueno, es un consejo que está en la Biblia, ¿verdad? Otro versículo, Romanos 13, versículo 1. Aquí Pablo escribe, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno. ¿Cuántos? Todos. Pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. ¿Ven cómo la falta de respeto aún a las autoridades la falta de respeto nos puede traer consecuencias? Ahora, el Señor no dice si están gobernando bien, si están gobernando mal, si nos gusta su gobierno o no, o si son del partido político de nuestra preferencia, no. Los sistemas de gobierno que hay, Dios los permitió para que de alguna manera vivamos lo más civilizadamente posible.
Y Dios lo permitió de esa manera. O sea, Dios al permitirlo está delegando Él y está permitiendo que los países tengan gobierno, que seamos gobernados. Y necesitamos respetar. El otro día un hermano me dice, oye, mira lo que me mandaron del presidente de México. Estaba bien mal un meme. Entonces yo lo miré, pero yo me quedé callado. Le dije, ¿y qué hiciste? No, pues mira lo que le contesté. Y me permitió leer y decía, mira, a mí no me interesa si te gusta o no el presidente actual, pero sí te voy a leer y te voy a compartir Romanos 13:1. Y se lo puso ahí, lo agarró, lo copió y se lo mandó. ¿Y qué te contestó? Pues léele. Y se enojó, no le gustó. No, entonces si nosotros no somos capaces de, eso es un tema amplio, ¿no? Porque pues es todo un abanico de áreas que tenemos que respetar, como para ocuparnos toda la vida, ¿no? Pero es un principio, bueno, la verdad, yo le soy sincero, nunca yo había predicado sobre el respeto y no recuerdo haber escuchado alguna enseñanza en todos mis años, en ninguna conferencia sobre el respeto. No, bueno, por la razón que haya sido. Pero ahora estamos escuchando esto. A lo mejor es un mensaje raro, extraño, no lo sé. En el mismo Romanos 13, versículo 7 dice, paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Lo dice esta versión, respeten al que tengan que respetar. Y denle honor al que le tengan que dar honor. Bueno, miren, el respeto va hasta la gente que barre aquí. Salúdenlos, son personas. Y cuando te sirvan algo, hay que decirles gracias. No nos cuesta nada, ¿sí o no? O sea, por respeto. Y fíjense, bueno, yo tenía tiempo estudiando el tema desde el año pasado, que yo ve que se canceló, ¿no? Y tengo yo creo que voy a compartir en la congregación unos 5 o 6 mensajes al respecto. Pero comencé a tomarlo bien en serio en todas las áreas de mi vida en las que quiero tenerlo presente. ¿Y saben qué? Es tremendo, hermanos. Fíjense, cuando llegamos aquí, nos recibió una empleada. Y luego, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo está? Y entonces se sorprendió. Bien, gracias. Bien, gracias. O sea, así como, pues, ¿a quién le interesa cómo estoy yo? ¿Sí? Y bueno, con la esposa no se diga, ¿verdad? Con los hijos, con los vecinos, manejando. Otro texto, 1 Pedro 2:17. En la versión lenguaje sencillo, Pedro dice, respeten a todos. ¿Se acuerdan que él sacó la espada y le cortó la oreja a uno? Pues así como, y el Señor le dice, no, guarda tu espada, o sea, tienes que respetar. Y aprendió la lección y dice, respeten a todos, dice Pedro aquí, a todos. Y amen de manera especial a los miembros de la iglesia, dice esta versión. Honren a Dios, pero donde se voló la barda es en lo siguiente, y respeten al emperador romano, así dice esta traducción. En la Reina Valera dice, respeten al rey, pero se refiere al emperador romano. ¿Y saben ustedes quién era el emperador romano en tiempos de Pedro? ¿Sí saben quién era? ¿Alguien me puede decir? Uno de los peores, Nerón, de los más sanguinarios, de los perseguidores más acérrimos. Y se le ocurre decir a Pedro que lo respeten. Se voló la barda, ¿no? Eso suena, no, ¿cómo? Si nos mata. No, respétenlo ustedes. Hasta ese nivel,
Bueno, dicho lo anterior, quiero entrar al tema que a mí me tocó, ¿verdad? Respeto la necesidad del varón. ¿Por qué este tema? ¿Por qué el título? Tiene mucho sentido. Al principio cuando Chava me dijo, no, pues te tocó esto porque él me dio el título. Y dije, ay, bueno, pues a ver cómo le busco aquí la necesidad. ¿Será una necesidad? Pero Toño dio en el clavo cuando dijo, somos iguales en dignidad delante del Señor, pero diferentes. La mujer tiene necesidad de cosas diferentes que los hombres tenemos necesidad. Por ejemplo, la mujer tiene la necesidad de ser amada, de ser atendida, y el varón de ser respetado. Sí, es cierto, fíjense. Si hay algo que más le pega al varón, es cuando su esposa le falta el respeto. Se desvaloriza todo, se siente nada, en fin. Voy a retomar otra vez el versículo del principio, Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok, Toño tocó estos textos, yo los voy a volver a tocar, pero aquí es donde se ve la insondable y la profunda palabra de Dios, que tiene tanto para alimentarnos, porque aunque Él los tocó y les dio un matiz, yo lo voy a tocar. Yo a veces oigo a predicadores, así como en conferencias como estas, que tocan el mismo texto y dicen, ya me arruinó mi mensaje. No, pues qué limitado, ¿cómo que ya le arruinó eso? Como si nada más fuera un muy poquito lo que se puede decir. No, hombre, no, cuando estaba tocando yo dije, no, gloria a Dios, porque eso me está ayudando a ampliar y lo van a entender mejor lo que yo voy a compartir, ¿verdad? Bueno, para entender la frase, la mujer respete a su marido, porque como que parece que ese es lo fuerte en el texto, parece, pero no es así. Pero para entender esta frase, y la mujer respete a su marido, bueno, los maridos lo leemos y decimos, ¿ya oíste? Escucha bien, no te vayas a dormir, porque te voy a pellizcar. Cuando le toca al pastor Chuy. Bueno, para entender esa frase, necesitamos ver el contexto de ese versículo. El contexto es lo que viene antes y después. Y aquí el contexto de esta frase, la mujer respete a su marido, se inicia en el versículo 21. Yo le voy a dar ese otro matiz y un poquito más hacia ese lado. Efesios 5:21, vamos ahí para ver el contexto. Dice Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, aquí el verbo someterse, Pablo utilizó un verbo griego que es hupotazo. ¿Qué significa esa palabra? En el griego tiene un sentido más amplio. Esa palabra es de uso exclusivo del ejército romano. Es un término netamente militar, hupotazo, que Pablo usó para hablar de sometimiento. Ahora, ¿cuál es la idea? El término hupotazo significa literalmente obedecer, sujetarse a. En el caso de los soldados, pues había rangos, ¿no? Estaba el centurión, estaban los, etcétera, ¿no? Tiene la idea de estar bajo la autoridad de alguien. Sabemos que los soldados son bien disciplinados, ¿no es cierto? Los soldados no discuten las órdenes de un cabo, por ejemplo. Los soldados rasos, el cabo dice, ve y va. ¿Se acuerdan de aquel centurión que dijo, Señor, pues yo tengo soldados bajo mis órdenes? Yo le digo, va, ve allá, y va, me obedecen, no me discuten. O sea, son bien disciplinados. ¿Por qué? Fíjense,
tiene la idea, este verbo hupotazo, que se traduce por someterse, tiene la idea de sujetarse, pero con entendimiento. O sea, no es algo que, tengo que, no. Primero se entiende. Por ejemplo, un soldado entiende, no, es que yo me inicié en la milicia, me alisté en las filas y yo sé que va a haber cabos, va a haber capitanes, va a haber generales, entonces yo voy a guardar ahora sí que las jerarquías del ejército. Es algo voluntario. Eso implica el término. Tiene la idea de hacerlo de manera voluntaria, pero con entendimiento. En el caso de nosotros, sabiendo que es el orden de Dios. Porque el problema es que la mujer cristiana cuando lee esto dice, no, Pablo era medio machista, como decía Toño, ¿verdad? No. Es que es el diseño de Dios. Es que es el orden de Dios. Y la mujer tiene que entender que es parte del orden de Dios. Y bueno, hasta aquí, si nos quedamos aquí, quedaríamos incompletos, porque el concepto no nada más es ese, es una manera integral. Ahora, en el versículo 22, continúa Pablo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. O sea, tienen que entenderlo, que ese es el orden de Dios, y tienen que hacerlo voluntariamente. Pero luego añade una frase, como al Señor. Esa palabra como es una partícula, en el griego es una partícula de comparación, que se podría leer de esta manera: las casadas estén sujetas de manera entendida y voluntaria a sus propios maridos, como si fuera al Señor mismo, como si fuera igual al Señor, que se someten al Señor. Y luego en el versículo 23 da la razón, porque otras traducciones dicen, dado que, ya que, siendo que, habla de diseño y de lo que Dios, cómo formó el asunto, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí resalta la palabra cabeza, que en el griego es kefale, o sea, de donde se deriva también cerebro, ¿no? Pero la palabra griega tiene la idea de autoridad. O sea, la palabra cabeza en el griego encierra la idea de autoridad, pero autoridad no para enseñorearse, sino para gobernar para bien de los gobernados. En este caso, la autoridad del varón para dirigir la familia, pero para bendecirla, no para maltratarla, ni hacerla pedazos, ni enseñorearse. Esa no es la idea aquí de cabeza, porque dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces Cristo como cabeza no hace nada de eso, ¿verdad que no? Al contrario, siempre quiere lo bueno, nos dirige siempre hacia lo bueno. A veces no nos gusta cómo nos dirige, pero nosotros obedecemos por entendimiento y nos sometemos a Él, porque sabemos que su palabra y su voluntad es buena y perfecta. Entonces, cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, esto significa que es el responsable de la familia. Miren, un paréntesis ahí en Efesios, y vamos a leer 1 Corintios 11:3. Como dijo Toño, me gustó esta frase que dijo: todo lo que vamos a hablar ya lo sabemos. Y sí, es cierto, sí, ya lo sabemos, lo hemos oído por muchos años, o leído. 1 Corintios 11:3. Dice Pablo aquí: pero quiero que sepáis, esto es fundamental. Fíjense, un apóstol como Pablo diciendo, quiero que sepan, no quiero que se mantengan en la ignorancia, quiero que sepan. Es
les decía a todos los corintios, que tenían unas broncas tremendas, porque había desorden. Las mujeres hablaban, interrumpían al varón, por eso les dijo, cállense en la congregación. No les dijo, no prediquen, como algunos lo entienden. No, cállense, o sea, tiene que haber un orden, respeten a su esposo. No pueden, porque como oían que ya no somos, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entonces somos iguales delante del Señor, lo cual es cierto. Pero en cuanto a rol, somos diferentes. Esta mesa fue diseñada con un propósito, pues, para sostener cosas y uno poder tenerlas a la mano, o comer, o tomarme un cafecito. No puede ser usada como bocina, pues no se va a oír. O sea, todo tiene un diseño. Cualquier cosa que tú ves tiene un diseño, tiene un propósito, porque Dios es el diseñador por excelencia. Así lo diseñó el Señor. Por eso dice Pablo, quiero que sepáis, porque parecía que en Corinto algunos no sabían, ¿no? O se hacían. Quiero que sepáis, y lo dice, que Cristo es cabeza, es la cabeza de todo varón. ¿Quién es nuestra cabeza, varones? Cristo. Es la misma palabra que utiliza enseguida. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y luego dice, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense, si ustedes notan, aquí está hablando de un orden, no de más o menos valor. No, está hablando de orden. Porque Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y Dios es el Padre, pero es uno mismo. Entonces, cuando dice que Dios es cabeza de Cristo, ¿significa que Cristo es menos? No, lo que pasa es que Él se encarnó y como ser humano se rebajó a nuestra condición humana, y en ese sentido Cristo, que estaba en su trono, descendió el Hijo, y así es como Pablo lo presenta, porque tenía que haber un acuerdo. Entonces, no significa de ninguna manera menos importancia. Cristo es Dios como Dios el Padre, son uno. Entonces, cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, no significa que la mujer tiene menos valor, tiene menos dignidad, tiene menos importancia. No. ¿Verdad? Y Toño lo ilustró excelentemente. ¿Verdad? Ahora, ese mismo versículo, 1 Corintios 11:3, lo voy a leer en otra versión, en la versión en lenguaje actual. Dice así: ahora quiero que sepan esto. Y me gusta esta traducción porque en realidad le da como ese rasgo del verdadero sentido de cabeza. Fíjense cómo dice esta versión. Ahora quiero que sepan esto: Cristo tiene autoridad sobre todo varón. ¿Está hablando de autoridad? El hombre, dice, tiene autoridad sobre su esposa, porque ese es el diseño de Dios. Y Dios tiene autoridad sobre Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo decía cosas como, no busco hacer mi voluntad, sino la tuya? Y en sus momentos más difíciles, ahí en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta cosa, pero no se haga mi voluntad, porque Él tenía una voluntad. Entonces, Él de manera voluntaria y con entendimiento se sometió al Padre y cumplió el rol que le había tocado: venir a morir por nosotros, por nuestros pecados y salvarnos. Entonces se sujetó voluntariamente y cumplió el propósito de Dios. Bueno, Pablo dice, y en esta versión me gusta mucho porque habla de ese sentido. Quiero que sepan esto: Cristo tiene autoridad sobre todo hombre, y el hombre tiene autoridad sobre su esposa. Pero repito, esa autoridad no es para enseñorearse, no es para pisotear, sino para bendecirnos. Así nosotros se nos ha dado esa autoridad para hacer lo que Cristo hace con todo varón y toda la iglesia. Ahora volvamos a Efesios 5:24. Leo de nuevo. Así que
como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, la iglesia somos todos nosotros, ¿sí? Judíos y gentiles de toda lengua y nación. Así que como la iglesia está sujeta, o sea, jupotazo, otra vez, a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, yo quiero resaltar aquí la frase sujetas en todo. Sobre todo la última frase, en todo. ¿Qué es en todo? Bueno, el texto griego nos da la clave. ¿Qué significa en todo? Sujétense, esposas, sus maridos, en todo. Porque todo no es todo, ¿eh? Nosotros solemos decir, no, pues ahí dice que en todo, y cállate. Oye, pero no me falta el respeto, ¿por qué me dijiste malas palabras? Cállate y sométete. La Biblia dice en todo. ¿Será todo? No. ¿Qué significa entonces en todo? Significa todo aquello que pertenece a la autoridad que Dios le delegó al varón. Sigo. Se refiere a todo aquello que esté en línea con el propósito de Dios para el matrimonio. Se refiere a todo aquello que esté de acuerdo con su voluntad expresada en las Escrituras, que es donde vemos el diseño. Fíjense, les voy a contar un caso extremo. Hace años una señora me acercó y me dijo, pastor, la Biblia dice que me debo de sujetar en todo, dice, y pues mi marido pues no es cristiano, dice, y pues me dijo algo, me tiene totalmente destrozada. Y yo le digo, quiere que hagas algo. Dice, es que, ¿sabe qué? Pues se puso a jugar cartas con sus amigos y apostaron las esposas. Yo dije, ya sé a dónde va. Pues sí, ya lo adivinaron. No sean adivinos, acuérdense que el Señor perdió mi esposo y yo tengo que acostarme con el que apostó. Y él lee la Biblia, no es cristiano, dice, pero lee la Biblia y leyó ahí que en todo, aquí dice, mira. Bueno, es obvio que es un ignorante el hombre ¿no? Yo le dije, no, de ninguna manera. Ahora, ¿estoy yo agrediendo la autoridad del varón? No, porque esa autoridad no debe rebasar la autoridad de Dios. Es como las autoridades, ellos tienen responsabilidades, pero cuando abusan de la autoridad, ellos cometen un delito, ¿sí o no? Que pueden ser penados y hasta metidos a la cárcel. Entonces, todo no es todo. Es simplemente todo aquello que va de acuerdo con el diseño de Dios. Por ejemplo, si el esposo le dice, por favor, quiero que al llegar del trabajo tengas todo arreglado y a los niños ya pues arreglados porque los voy a llevar al parque, qué sé yo. Bueno, mujer, pues hazlo. No, pero no quiero ir al parque. No, es que los niños, yo estoy pensando en los niños, vamos a pensar en los niños, no los hemos sacado en 2 semanas. Ay, pues no sé qué, que quién sabe qué. No, ¿sabes qué, mujer? No, pues, o sea, está dentro de todo lo justo. Entonces llega del trabajo el varón y encuentra todo desordenado, los niños todos por ningún lado. Oye, no los arreglas. No, es que yo quería ir a no sé dónde. ¿Sabes qué, mujer? Eso es falta de respeto a la autoridad del varón, porque es algo que está dentro de los parámetros y diseños de Dios, ¿sí o no? Así, sencillo. Podemos tocar muchos tópicos, por ejemplo, la educación a los hijos. La esposa puede tener un mejor concepto de educación que el varón. Ahí se complica un poco, ¿no? Pero no lo voy a enfocar ahora de esa manera, sino el que un esposo tenga un mejor concepto de educación que la esposa. Entonces el esposo insiste en, oye, no dejes que el niño tome así la cuchara, o no dejes que aviente o tire el vaso con agua a su hermanita.
Ay, ¿qué tiene? Yo la limpio. Es complicado, ¿verdad? Es complicado porque dependen muchas cosas, ¿no? De mi educación, de la educación de mi esposa, de tu esposa, o sea, es complicado. Pero yo confío que el Espíritu Santo a cada quien le va a decir de manera personal, ¿no? Yo nada más estoy poniendo ejemplos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, la administración de las finanzas en el hogar. Bueno, hay casos en que la mujer es pero buenísima para administrar. No, bueno, también es ayuda idónea. Pero cuando es lo contrario, y el varón es el que sí tiene esa gracia, y la mujer es desordenada. Mira, con todo respeto a las esposas que batallan con ese asunto de las finanzas, que son gastalonas, pues, para que me entiendan. Que el marido le dice, ¿cómo que otro juego de cubiertos? Todo lo que toca ya la puerta, mujer, todo lo compras. Ay, es que está en oferta. Sí, pero la tarjeta ya está al tope. No lo vuelvas a hacer, por favor. Nos metemos en problemas. La mujer necesita trabajar en esa área. Yo he sabido de divorcios por esa causa. De verdad. Es más grave de lo que parece, ¿eh? Otro ejemplo. La esposa quiere visitar a su mamá. Está bien que vayan a visitar a su mamá, ¿sí o no, varones? Pero cada 3 días. Y luego, bueno, puede haber diferentes circunstancias. La suegra no es cristiana. O es cristiana, pero se convirtió a los 97 años. Entonces, híjole, es bien complicado porque pues las suegras se han ganado desgraciadamente una mala fama, ¿no? De metiches, entrometidos. Y bueno, no sé cuántos de ustedes sean abuelos. Yo ya soy abuelo, ya casi todos aquí los pastores somos abuelos. Y yo ya tengo nietos y pues ahora hay que vivir lo que predicamos cuando no éramos abuelos. Porque ya soy suegro y mi esposa es suegra, pero entendemos el rol también. Y bueno, sí hay mucha ventaja en entenderlo y conocerlo, porque pues está mi hijo con su esposa y la nieta, ¿no? Entonces, respeto. Y hasta ahorita ahí la llevamos, con la gracia de Dios. No ha habido conflicto porque respetamos. Es más, mi hijo va a otra congregación, él tiene otro pastor. Y un día me preguntó algo que tenía que ver con la familia. Y dice, ¿sabes qué, hijo? Por respeto a tu pastor, pregúntale a él primero. Y hasta le hizo así. ¿De veras, verdad? Le digo, sí, es que, mira, yo soy tu papá, pero tú ya saliste del hogar. Entonces, pregúntale al pastor. Entonces fue y le preguntó del asunto que tenía en su familia. Y le dijo, oye, pastor, fíjate que... Y fui con mi papá y me dijo esto. Y dice que hasta el pastor dijo, ay, ¿de veras? Ay, no, pues dile que gracias. O sea, fíjense hasta dónde. Entonces, bueno, ya le dio el correspondiente pues consejo, pero eso es algo cotidiano, ¿sí? Pero, ¿qué de una señora o una suegra? O sea, la esposa va y la visita, pero la señora es difícil, ustedes me entienden, ¿no? No es fácil. ¿Y cómo te trata? Y, ay, ¿sabes qué no me gusta de tu marido? Ay, y empieza a hablar. Y luego, peor, tú le abundas. Ay, sí, mamá, yo no sé si me equivoqué. No, le estás echando leña al fuego ahí. Y al rato comienza a decir, ¿sabes qué? Divórciate, hija, yo te pago, déjalo. Entonces, si tu esposo o tu esposo se va a dar cuenta que su cuñada, que vive todavía allí con su suegra, le está aconsejando, no, divórciate, no le hagas caso. Se va a dar cuenta tu marido y te dice, ¿sabes qué? No quiero que vayas a la casa de tu mamá,
sin que yo lo sepa, por favor. Y vas a ir una vez al mes. Pregunta, ¿debe respetar a su marido, sí o no? Nada más una. Te va a ir bien en la vida, Chelito. Otra vez la pregunta, ¿debe respetar a su marido allí, sí o no? Si se vieron las caras, estaría teniendo una cámara. Algunas le hicieron así, sí. A ver, Artemio, pon una cámara hacia allá. Yo entiendo, porque mire, todo lo que representa una autoridad, la tendencia humana es resistirla. Todo. Porque tenemos una naturaleza rebelde, por una parte, pero por otra, Dios nos dio una naturaleza nueva. Somos hijos de Dios y ya nos dio la capacidad de entender, reflexionar, tomar decisiones sabias y decir, no, pues me someto a las reglas de tránsito, aunque quisiera darme la vuelta aquí. Si se pone en rojo, pues me paro aunque lleve prisa. Y si eres motociclista y más de esos de Uber, esos se meten suben las banquetas, sentido contrario, de todo. Hay un hermano en la congre que es repartidor de Uber en moto. Y le dije, oye, ¿y qué onda? ¿Respetas todo? Y dice, mira, pastor, la neta que sí. Y me dicen, ay, sí, es muy respetuoso. Bueno, pues que soy cristiano. Órale, le dije, qué buena onda. Y sí, porque yo sé, pues todo el mundo. ¿A cuántos has tumbado con tu auto? Es impresionante el desorden. Porque no hay respeto. Colosenses 3:18, otro paréntesis ahí en Efesios 5, Colosenses 3:18. Dice, las casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos, y aquí añade otra palabra distinta, como conviene en el Señor. Aquí esta palabra significa lo que es correcto, lo apropiado, como los ejemplos que les he puesto, ¿sí? Y tiene la idea de cumplir con el deber. O sea, ¿cuál es el deber de una esposa? Sujetarse al marido, a su autoridad, en todo aquello que es conforme al diseño de Dios. Todo aquello que nos lleva al orden. ¿Sí? Ahí, y Pablo lo vuelve a tocar una vez más. Ahora bien, para que todo esto funcione en la esposa, y también algunas que estén aquí, no se vayan a decir, ay, hoy nos tocó a nosotros. No, pero es que hay un complemento allí. Para que funcione bien, conforme al diseño que Dios hizo, resulta que, volviendo a Efesios 5, el versículo 25 nos da la clave para que funcione, y ahí ya involucra a los varones. Dice en el versículo Efesios 5:25, maridos. O sea, primero le habló a la mujer, ¿se fijan? Porque ella es la que tiene que estar sujeta. Pero luego le habla a los maridos, y da la clave. Amad a vuestras mujeres. Otra versión dice más claro, ¿no? Amad a vuestra esposa. Marido, ama a tu esposa. Ahora aquí el verbo amar es la clave. La palabra agapao es la que aparece en el griego. Agapao significa lo siguiente: sentir un afecto muy fuerte por algo o alguien. En este caso, agapao se aplica más hacia el prójimo, hacia una persona. Entonces se lee así: maridos, amad. Tienen que tener un sentir, un afecto muy fuerte por su esposa. Ese es el sentido de amar aquí. La idea es que tu esposa sea el objeto de tu vida matrimonial, sea el centro de tu vida matrimonial, ni siquiera tus hijos. Porque antes de nuestros hijos
era nuestra esposa. Ella debe ser el centro. Y Pablo lo toca a los Corintios, dice, el marido tiene que llenar el corazón de su esposa, tiene que preocuparse por ella, y la mujer por el esposo. Pero luego hace un contraste bien interesante aquí en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, ese afecto muy, muy fuerte, muy profundo. Y luego dice, así como Cristo tuvo un afecto tan fuerte por la iglesia que somos nosotros, al grado, dice, así como Cristo amó a la iglesia, al grado de entregarse, y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el verbo entregarse es, o sea, el amor no se queda acá arriba, sino tiene que llegar a la acción. Y entregar aquí, el verbo en el griego tiene la idea de dar la vida, así, dar la vida. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por la iglesia? Que somos los creyentes. Dio su vida. Entonces, para que la cosa funcione en la familia, en mi matrimonio, yo tengo que dar la vida por ella, así como Cristo dio su vida por mí. Yo no puedo pretender que mi esposa se sujete a mí si yo no me estoy entregando como Cristo se entregó a mí. O sea, no va a funcionar. Sí me estoy explicando, ¿no? Entonces, los varones que leen nada más esa parte de sométete y cállate, no. Hay que leer todo el pasaje para que de una manera integral se pueda entender. Yo le doy muchas gracias a Dios que nuestro matrimonio pues ya rebasó los 40 años, hemos aprendido muchas cosas. Yo tengo mucho respeto a mi esposa por el respeto que ella me tiene a mí. Hay gente que, mira, a veces nada más juzgamos, ¿verdad? Y hablamos y nos pasamos. Es mejor quedarse callados. Pero no hace mucho, hace unos meses, alguien me escribió y me dijo, no, dice, se ve a leguas que su esposa lo manda, que ella es la que manda. No, pues ni contestarle, pero yo les voy a decir, y Dios lo sabe, y no estoy tratando de quedar bien con mi esposa, pues ella, pues imagínense echar mentiras enfrente de ella, o decir algo que no es, pues sería de lo más hipócrita y de lo más, y el Señor así como, pero yo puedo decir públicamente, yo no he tenido problemas, ni ministeriales, ni personal. Claro, ha habido un ajuste a través de los años, pero yo le doy gracias a Dios por la mujer que me ha dado, de verdad. Yo quisiera, mi deseo, que los varones dijeran lo mismo. Bueno, y podemos contar un montón de historias, pero nunca he cuestionado ni mi liderazgo espiritual como pastor, y mucho menos querer suplantarme. No. En su lugar, con un entendimiento. Bueno, ella misma tiene enseñanzas en el grupo de mujeres. El otro día estaba viendo yo una de que ella dio sobre el lugar de las esposas, algo así, ¿cómo era? El orden de Dios en las esposas, y hablaba precisamente del respeto a los maridos. A veces yo le comento cosas del ministerio y ella da su opinión, pero nunca me ha dicho, tienes que ser. No, yo le agradezco mucho al Señor, de veras, porque aparte que el ministerio es demandante y es bien pesado, ¿verdad? No tengo por ese lado ese asunto. Yo veo pastores que sí tienen problemas, matrimonios que sí tienen problemas en ese sentido. A veces porque el varón ha dejado su puesto y ellos no pueden dejar que la barca se hunda e invaden el lugar de autoridad que le corresponde al varón, y se complican mucho las cosas.
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sigo en el versículo 26. Para santificarla, aquí significa, o sea, refiriéndose de Cristo a la iglesia, santificar aquí es para apartarla para Él. Fíjense, yo tengo que hacer una labor también, porque ella, cuando nos casamos, ella prometió ser nada más para mí y yo para ella. Entonces aquí, para santificarla, o sea, apartarla, cuidarla, ¿sí? Porque esa fue la promesa. Así como Cristo no quiere que coqueteemos ni con el mundo ni con el diablo, porque sería como adulterio espiritual. Así también yo tengo que cuidar mi familia, a mi esposa en este caso. Y por medio de la palabra, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra, lo que yo le hable, lo que yo edifique, va a ser fundamental. Y luego sigue diciendo respecto a Cristo y la iglesia, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, a nosotros, una iglesia gloriosa. Pablo dice a los corintios que la gloria del varón es la mujer. Así dice. ¿Qué significa que la gloria es, que la mujer es la gloria del varón, como la corona del varón? O sea, ve cómo es una mujer casada y esa es la gloria o la desgloria o la desgracia, no sé cuál sea el caso del varón. Pero no es totalmente culpa de ella, sino del varón. Es de nosotros, porque nosotros somos los responsables. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Cuando un equipo de fútbol no funciona, pierden, empatan, tipo Atlas, ¿no? Ustedes saben. ¿A quién le piden cuentas los dueños del equipo? ¿A los jugadores? No, pues al director. Si este hotel no funciona, los dueños, ¿sobre quién van? Sobre el gerente. No van a andar diciéndole a los que limpian o acomodan aquí, o a los cocineros, ¿por qué cocina tan feo? No, ellos van sobre el gerente, el responsable. Bueno, cuando algo no funciona en la familia, Dios va con el responsable. Somos nosotros. Y ahí es donde ya no nos gusta. No, pero si supieras, pastor, la que me tocó. No, la que tú escogiste. Ahora hay que trabajar. ¿Quieres que tu esposa sea gloria? Para gloria. Bueno, trabaja sobre ella. Se trabaja con ella. Pero tiene que ser de una manera, no es parte de nosotros, es algo que vamos aprendiendo día tras día. A saber hablarle, saber considerarla, saber llenar su corazón. Es todo un aprendizaje, de verdad. Yo todavía no termino de aprender. Y cada vez todos los días hay oportunidades, ¿verdad? Yo veo el esfuerzo de ella hacia mí cuando no estoy funcionando o descuidando algunas cosas. Yo veo su esfuerzo de guardar su lugar y de no invadir y de respetarme, y eso yo lo valoro. Y yo también hago mi esfuerzo y la llevamos, y ahí la llevamos. Y como decía el canto de Chuy, ¿verdad? No pretendo haberlo ya alcanzado todo, no, pero lo que quedó atrás, pues ya, o sea, experiencias que a lo mejor nos dañamos mutuamente, pues ya que queden atrás y vamos hacia la meta. Vuelvo para irnos sobre el final. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos quiere, una iglesia gloriosa, ¿no? Por eso es que Él trata con nosotros muy tiernamente, muy pacientemente. Él nos consuela, nos dirige, nos bendice, nos llama la atención a veces, nos reprende, pero todo para presentarnos delante de Él, una iglesia gloriosa. Y luego fíjense el contraste que hace de repente de acá de lo celestial, una iglesia gloriosa, da el bajón hasta la tierra, versículo 28. Así también los maridos
deben amar a sus mujeres, deben. Híjole, no me gusta esa palabra. O sea, es un deber, es un mandamiento, está en imperativo, deben. Cuando viene y se queja algún esposo de su esposa, le digo, oye, ¿qué tanto la amas? Bueno, eso es bien difícil. No, pero mira, y les muestro este versículo, dicen, ay, ¿a poco es un deber? Ahí está, bien claro, deben, es un deber. El momento en que la aceptaste como tu esposa, ya es una responsabilidad, un deber. Así también, ¿cómo así también? ¿A qué se refiere? Así como Cristo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, y mira lo que dice, como a sus mismos cuerpos. O sea, que nosotros pues nos cuidamos, o tenemos, si nos trepamos en una escalera para hacer una reparación, pues lo hacemos con cuidado, pues no me vaya a caer. Pues en ese mismo sentido tenemos que cuidar. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su sangre, de su carne, perdón, y de sus huesos, dice el versículo 30. Y el 33, que es el versículo que usé al principio, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, la conclusión es esta. Vemos que con mucha claridad que el respeto aquí tiene que ver con la autoridad que Dios le delegó al varón, con la dirección que Dios le dio de responsabilidad al varón. La mujer necesita respetar eso. Entonces aquí el consejo muy respetuoso de mi parte para las esposas es que no desafíen la autoridad de su esposo. No lo desafíen. Pero también los esposos no desafíen la autoridad de Cristo. ¿Ven? ¿Ven cómo todo está ligado? Aquí surge una pregunta. Esposa, ¿cómo te diriges a tu esposo cuando no estás de acuerdo con él? Híjole, pues puede haber muchas respuestas, ¿no? Es verdad que hay hombres que maltratan a sus esposas, eso es innegable, pero es reprobable. El Señor lo reprueba de manera contundente. Sin embargo, la verdad también es que hay un buen número de esposas que menosprecian a sus esposos, los insultan, les dicen cosas agresivas, eres un bueno para nada, cosas. Otras los ignoran como si vivieran solas. Eso, ¿saben? No es tan solo una agresión a la autoridad del varón, es una agresión a Dios. Mientras no entendamos eso, o las señoras no entiendan esto, van a seguir ofendiendo no solo a su esposo, sino a Dios, que fue el que diseñó así las cosas, ¿sí? Hay mujeres que ningunean a su marido, híjole, bien tremendo. Esto sin duda va a afectar la relación. Un consejo, con todo respeto, a las señoras: nunca critiquen a sus esposos delante de sus amigas. Nunca lo hagan. En una ocasión mi esposa, no sé si ella se acuerde, pero yo me acordé cuando estaba estudiando este tema en la reunión de mujeres, allí en casa de oración, pues hay mesas donde en ese entonces, en aquellos tiempos, se sentaban 10, ¿no? Y llegó el momento del convivio, ¿no? De la plática, con el cafecito, y había pasado la palabra de Dios. Estaban ahí conviviendo. Entonces, una señora
de las que estaban ahí, empezó a decir cosas de su esposo. Empezó a decir cosas, ay, yo no sé a ustedes, pero mi marido, empezó a decir. Entonces, mi esposa le hizo una seña, y pues allí con alguien que la tenía así del otro lado, le dijo, dile que quiero hablar con ella. Entonces se levantó y ya le dijo, y se paró y la retiró así. Y le dijo, no digas nada. Es que usted no lo conoce. Sí, pero tampoco ellas, ninguna de las hermanitas que están aquí quiere conocerlo, y tú lo estás poniendo en mal. Eso no está bien. No le gustó. Estaba muy herida. Ahora, se entiende que había maltratos de parte del marido, pero tampoco justifica que ni con los vecinos, ni con las amigas, ni con tu mamá, peor, te vas a echar a la suegra, se la vas a echar encima. Si de por sí tienen problemas las suegras, si tú vas y le dices, miren, yo tuve una suegra, mis respetos, qué señor, qué señorona, aún desde antes de ser cristiana. No, la verdad, y seguido la recuerdo, porque es digno. Y siempre que estoy con mi esposa, le digo, ay, tu mamá, la verdad, no, mis respetos, continuamente, y la recuerdo con mucho cariño. Y gracias a Dios, mi esposa también recuerda a mi mamá. Ellos ya partieron con el Señor. Pero qué señoras, ¿eh? Y alguien puede decir, pues son de las antiguas. Pues hay que regresar a las sendas antiguas, que es el respeto. Porque sin respeto no va a haber un matrimonio feliz, créanmelo, hermanos. Pierdes el respeto, pierdes todo. Bueno, yo quisiera, esto no estaba en el plan, pero yo quiero que pase mi esposa. El Señor me puso un sentir, me dijo, déjala hablar, no le digas qué, pero déjala hablar. Unos minutitos. Y yo le dije, oye, nada más unos minutitos, porque también es de carrera larga, así como yo, ¿no? Es buena maestra de la Biblia, pero a ver, amor, te comparto aquí el púlpito. Hola, ¿cómo están? Expectantes, ¿verdad? Ante lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Pues yo pienso que estos pequeños principios que el Señor me dio están completamente hilados con lo que mi esposo está hablando. El tema general, amor y respeto. El porqué de la falta de respeto. Porque muchas veces hablamos de falta de respeto, pero no nos vamos a la raíz del problema, por qué está sucediendo esto o aquello. Y dice Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y dice ahí, la sustenta y la cuida. Este es un punto muy importante. Mi esposo estaba precisamente hablando del orden de Dios como cabeza. Y Dios les pide a los varones amar a su mujer. ¿Cómo se ama a la mujer? El varón es cabeza de la mujer y su función es primeramente espiritual. Y el varón debe conocer a su mujer en el diseño de Dios. Diga conmigo, conocer.
Esta palabra es clave y es muy importante, porque muchas veces estudiamos las etapas de los niños, sus edades, sus características, sus necesidades básicas, para saber cómo educarlos, cómo formarlos. Y uno que tiene un ministerio hacia la mujer, tenemos que estudiar las etapas de la mujer en el área física, en el área emocional, en el área espiritual y en el área social. Pero la función del varón como cabeza al guiar, no puedo guiar de una manera ciega, no se puede guiar sin conocimiento. Y es muy importante que el varón tenga conocimiento de cómo funciona la mujer. Porque el hecho de no tener conocimiento de cómo funciona la mujer hace que muchas veces haya todo este tipo de situaciones y es como si estuviéramos en un callejón sin salida. Así es que cuando 1 Tesalonicenses 5:23 nos habla de cómo estamos constituidos, espíritu, alma y cuerpo, es importante entender estas tres partes, y en esas tres partes en el área de la mujer hay muchas situaciones que se presentan. En el área física, muchos cambios hormonales. En el área espiritual, a veces poco o mucho conocimiento de la palabra y cómo ponerlo a la práctica. En el área emocional, hablando de cómo es la mujer sensible y muchas veces, dicen los varones, emocional. La mujer es más que sentimiento, porque la mujer Dios la hizo sensible. Esta es parte de cómo Dios hizo a la mujer, sensible. Pero en algunas ocasiones la mujer es más sentimientos que razón, decimos, es más sentimiento que razón. ¿Por qué el varón que es cabeza no le ha dicho a ella que ella es una mujer espiritual? Voltea a ver a su esposa, dígale, tú eres una mujer espiritual. ¿Sí? Porque hay ocasiones en que da la impresión como que el varón piensa que la mujer es tonta, que es emocional. Ay, tú nada más eres emocional, o sea, como que no piensa, como que no razona. Y según el orden bíblico y cómo está diseñado el hombre y la mujer, somos espíritu, somos alma. En el alma está la razón, los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. Si usted se fija, hasta el último es el sentimiento. Mujeres, ¿sí me están entendiendo? Hasta el último, en el orden que estamos constituidas hablando del alma, hasta el último es el sentimiento. No es primero el sentimiento y luego la razón. Primero es la razón y luego el sentimiento. Porque mi pregunta es, ¿qué acaso nosotros como mujeres no es el mandamiento bíblico para nosotros hablando de renovar el alma? ¿Acaso la renovación del alma nada más es para el varón? Como decían los griegos, que la mujer era un cero a la izquierda y que ni siquiera tenía alma, ni siquiera pensaba. Entonces es importante entender que tanto el hombre como la mujer somos espíritu, somos alma, somos cuerpo, pero hablando del alma, razón, pensamientos, voluntad y sentimientos. Pero cuando la mujer empieza a obrar de una manera en los sentimientos, y siento que no me ves, y siento que no me abres la puerta, y siento que no me amas, y siento que la mujer no está ya razonando la voluntad de Dios.
Entonces, ¿cuál es la función del varón? Si la voluntad de Dios es que el varón sea cabeza y que guíe su familia, el varón debe darse cuenta qué está pasando en el corazón de la mujer. Porque hay ocasiones que es increíble ver que el varón muchas veces ni siquiera se da cuenta qué está sucediendo en el corazón de su esposa. Solamente mira por encima, que es que ella me falta el respeto, es que ella me grita, es que cuando yo le digo blanco, ella dice que es negro, cuando yo le digo que haga esto, ella dice otra cosa. ¿Y por qué sucede? El salmista en el Salmo 73 decía: mi corazón sentía punzadas. Cuando él se dio cuenta que se empezó a ir por sus sentimientos humanos y por sus pensamientos humanos y empezó a desear lo que tenían los malos, su corazón se empezó a llenar de amargura. Y cuando la mujer empieza a sentir punzadas en el corazón, y cuando hay una contradicción constante de la mujer con el varón tiene que ser muy sabio e inteligente y conocer a su mujer. Conocer cuáles son los síntomas. Cuando vamos con el doctor dice: ¿qué sientes? Y empezamos a decir lo que sentimos, y a través de lo que nosotros estamos diciéndole, él ya sabe cuál es la dirección y detecta. Pero yo me he dado cuenta de algo que es muy difícil para los varones. Y es saber escuchar cuando la mujer le tiene algo que decir y que es algo que sabe que lo va a confrontar. Pero es lo que hace la mujer idónea, la ayuda idónea. Lo mira de frente. Lo mira de frente, expresa, se comunica. No estoy hablando de hablar mal, de minimizar al varón, sino de hacer la función de ayuda idónea. Pero hablando de la posición del varón como cabeza, la cabeza en otro de los versículos también significa fuente, fuente. Si el varón tiene señal en su cabeza de autoridad que es Cristo, será una fuente de vida, será una fuente para que esa vida de Dios le dé entendimiento, le dé discernimiento para saber qué está pasando con su esposa. ¿Por qué razón ella está sembrando semillas, como decía mi esposo, en la casa de la mamá, con los vecinos, con los amigos? Quiero decirle que cuando una mujer está así y el hombre no lo discierne, es tremendo y es terrible para la pareja, para la familia y también a nivel ministerial. Porque la esposa constantemente va a estar hablando del esposo, de las cosas negativas, porque no puede ver algo bueno. Una persona que está amargada empezó con un sentimiento, y luego un resentimiento, y luego una amargura. Y cuando empieza a sentir punzadas, el salmista decía, la palabra de Dios: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienes que ser sujetado con cabestro para poder entender, porque cuando se endurece el corazón es muy tremendo. Es muy tremendo. Parece que hay que cavar profundamente para desarraigar aquellas raíces de amargura. Pero el pastor de pronto, el esposo de pronto se convierte en el pastor de su propia familia, en el pastor que tiene que ministrar a su esposa, que tiene que santificarla por la palabra, que tiene que mirarla a los ojos y decir: estoy listo, ¿qué es lo que tú me tienes que decir? Para poder ayudarla, para poder sanarla. El respeto se empieza a restaurar cuando entra la sanidad.
A veces va a costar. Va a costar, pero el varón no puede dejar a la mujer así. Su primer ministerio es su hogar, su primer ministerio es su esposa. No la va a dejar dolida, no la va a dejar quejándose, no la va a dejar con esa crítica que constantemente está criticando. Todo el mundo algo tiene. Porque a veces le empezamos a echar la culpa a los demás de las cosas que traemos en el corazón y que no hemos sanado. Así es que, mira, yo quisiera hacer un ejercicio. Si se quieren poner de pie, por favor. Y pónganse de frente el esposo y la esposa. El esposo es cabeza. Si quizás el esposo se ha dado cuenta que su esposa no ha tenido reacciones correctas, que le falta constantemente el respeto. Usted, varón, yo sé que le cuesta, pero en obediencia a Dios hace grandes cosas. Si usted le mira a los ojos y le dice, estoy listo, y la mujer con mucho respeto, dígale, esto es lo que a mí me está doliendo. Por esta razón estoy en esta condición. Dígale, varón, yo no voy a descansar hasta que tú estés plena, estés completa. Es el momento de hablar, de pedir perdón. Sí, mi Señor, que tu sanidad fluya. Que tu bálsamo repose, Señor, en estos corazones. Que tu ungüento fresco se derrame, Señor, en este matrimonio. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Que todas esas barreras, esas pedregales, esos impedimentos se sanen con el amor. Y entonces el respeto podrá fluir como río. Sí, Señor. Que cada varón, Señor, sea observador, sensible, y que mantenga su matrimonio puro, santificando cada día a su mujer, amándole entrañablemente y dando su vida por ella.